Bienvenidos al podcast de Mogul. Soy Andrés Seminario y me acompaña Lucho Hanna. Y hoy vamos a conversar sobre libertad de expresión, libertad de opinión y hechos alternativos. Tremendo tema, Andrés. En el mundo del marketing y las comunicaciones, la línea entre persuadir y manipular a veces es tan finita que se difumina. Y en la era digital, la opinión, por desinformada que sea, tiene la misma plataforma que una verdad verificable. Yo creo que cada uno de ustedes tiene derecho a su opinión, pero no tiene derecho a sus propios hechos. Es que estamos en un campo de batalla donde la verdad ha sido secuestrada. Te venden una ilusión, una opinión maquillada y te roban la única moneda real, que es el hecho. Los creativos y diseñadores se preguntarán, ¿dónde reside la belleza de la expresión sino en la libertad de moldear la percepción? Pero es que esa misma libertad nos ha traído los hechos alternativos. Esa es la clave. Piensen en esto, hechos alternativos. Aquí empieza el nuevo episodio de Mogul. Un espacio para revelar insights, crear diálogos y descubrir juntos soluciones para el desarrollo del país. Bienvenidos. Usted tiene derecho a su opinión. Todos tenemos derecho a nuestra opinión. Pero usted no tiene derecho a sus propios hechos. Ni siquiera llamando los hechos alternativos. Y aquí hay un caso de dónde sale esto de hechos alternativos. Luego de la posesión de Donald Trump en enero del 2017, su secretario de prensa sale en una rueda de prensa y dice que la multitud que acudió a la toma de posesión del presidente Trump fue la audiencia más grande que jamás haya presenciado una toma de posesión. Lo recuerdo. Pero la multitud era más pequeña de lo esperado. Días después, en una entrevista en un programa en NBC, en un programa que se llama Meet the Press en NBC, la asesora presidencial Conway defiende a la Casa Blanca diciendo que el secretario de prensa había compartido hechos alternativos. Que cuando él dijo que esa audiencia había sido la audiencia más grande en la historia de las tomas de poder, era un hecho alternativo. A lo cual el periodista entrevistador le dijo, los datos, los hechos alternativos no son datos, son mentiras. Desde una perspectiva de negocios, eso fue un intento de rebranding de una falsedad, ¿no? Un truco de lenguaje para evitar la palabra mentira. Demuestra el poder de la narrativa. Si puedes controlar la palabra que describe el hecho, intentas controlar la percepción del hecho mismo. Datos o datos alternativos. Como diría el autor del Ministerio de la Verdad, un ensayo que analiza la obra 1984 de Orwell. Datos alternativos es la distopía que existe entre el desconcertante territorio entre la realidad y la ficción. Y acordémonos que el cerebro no puede distinguir ficción de realidad. Quienes han leído a Orwell en 1984 recordarán que él ahí habla de una realidad fluida y moldeable por el poder. ¿Qué es lo que pasa? Un buen frame, un marco conceptual puede cambiar toda una imagen, ¿no? Si yo te dijese, vamos a utilizar 4 letras y solo vamos a cambiar el marco. Vamos a usar las letras P-A-P-A. Si yo te digo, ¿qué es para ti P-A-P-A? En una familia. Tú estás pensando en el papá. Correcto. No vamos a cambiar la esencia, ni siquiera la disposición del P-A-P-A. Vamos a cambiar el marco. Y yo te digo, ¿qué es P-A-P-A en la Iglesia Católica? Es el Papa, el Santo Padre. Y no cambié y vamos a un tema adicional. Si yo te digo, de nuevo, sin cambiar el P-A-P-A, no estoy cambiando el orden, no estoy cambiando la esencia de las letras, estoy cambiando simplemente el marco conceptual. Y yo te digo, el nuevo frame es alimentación. ¿Tú en qué piensas? En un tubérculo. Exactamente. Y lo único que se cambió fue el marco de referencia. Entonces, de nuevo, un buen frame puede cambiar toda la imagen. Toda la imagen. El problema no es que ustedes tengan una opinión o nosotros tengamos una opinión sesgada. El problema es cuando esa opinión intenta reemplazar al hecho. Ahí tenemos un problema. Los hechos son los hechos. La opinión sobre esos hechos es opinión y no reemplaza el hecho.
¿no? Usted tiene derecho a su opinión, por desinformada que sea. Ahora, ¿por qué nos cuesta tanto aceptar un hecho que nos incomoda? Porque estamos programados para rechazar todo conocimiento nuevo que pueda contradecir alguna de nuestras creencias. Sesgo de confirmación. Una vez más, sesgo de confirmación. Y no importa el peso de la evidencia que valide el nuevo conocimiento. De hecho, a ver, no es lo mismo que compartas tu opinión en redes sociales que pretender que esa opinión se convierta en el hecho dogmático, ¿no? Hay un límite, tiene que haber un límite. Tú eres libre de opinar, eres libre de decir lo que quieras, pero eso no convierte a tu opinión en respetable. Tienes el derecho a opinar, pero esa opinión no necesariamente es respetable. Juan Montalvo decía, libertad y anarquía son dos cosas totalmente diferentes. Entonces estás en contra de la libertad de No, expresión. para nada, por el contrario. El artículo 19 de la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas dice, cada uno tiene la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole sin consideración de fronteras, sin temor a represalias, censuras o sanciones. ¿Y por qué creo que esto es importante? ¿Por qué la libertad de expresión es importante? Vamos a la neurociencia un instante. La libertad de expresión es como un mecanismo que desafía tus modelos internos del mundo cuando los expone a nuevas ideas o a ideas que son opuestas o que son diferentes. David Eagleman sostiene que en tu mente creas mundos, modelos del mundo interno, son como mapas mentales, ¿no? Que son inherentemente limitados y que construyen una versión de la realidad. Te lo pongo así. Imagínate que tu cerebro es como si tuviésemos una caja. Imagínate que tu cerebro es una caja, ¿sí? Y lo que está dentro de esa caja es todo lo que has aprendido, todas tus experiencias y demás. Ese es tu modelo interno del mundo. No es una representación precisa de lo que hay afuera, ¿no? Es una representación de lo que tú has percibido de lo que hay afuera, ¿no? Y tampoco es una fotografía en alta resolución del mundo circundante. Es una aproximación. Dentro de esa caja, como te decía, están detalles de tu pasado, detalles de tus experiencias, detalles de las influencias ambientales de tu ciudad, las influencias culturales, las influencias de tu familia, el lugar donde has nacido, el contexto cultural, ¿no? Y además, ese contenido dentro de la caja se va actualizando constantemente. A través del aprendizaje vas añadiendo cosas nuevas. Pero esa caja tiene límites. Tú no puedes meter muchísimas cosas dentro de la caja. Llega un punto en que la caja va a estar llena. Pasa igual con tu cerebro. Llega un punto en que la cantidad de información del modelo del mundo que estás guardando está limitado, como las paredes de la caja. ¿Cómo resuelves esa limitación? De hecho, de ahí viene la expresión pensar fuera de la caja, ¿no? Tal cual, un exacto. poco para abrir esos límites. Exactamente. La libertad de expresión es el mecanismo para conocer lo que hay justamente fuera de ella. Sí. Es como viajar a un lugar nuevo sin moverte del sitio. Es un choque de ideas que amplía nuestro mapa cognitivo. Sí, para todos, el mundo para cada uno de nosotros, el mundo se limita a lo que está dentro de esa caja. Cada uno tiene su propia caja, digamos, su propio modelo del mundo. Luego, ¿cómo conoces lo que hay allá afuera? Bueno, rompiendo el molde. ¿Y cómo rompes el molde? Escuchando opiniones diferentes a la tuya. David Eagleman plantea que la libertad de expresión lo que hace es que te permite conocer todo aquello que no está dentro de tu mundo, sino todo aquello que está fuera, porque tu modelo interno está construido también por tus percepciones inmediatas. Entonces, en la medida en que tienes la capacidad de escuchar lo que pasa afuera, y por eso es importante la libertad de expresión, porque puedes escuchar ideas diferentes. No necesariamente significa que las debas acoger, pero sí escucharlas. Eso amplía tu horizonte. Totalmente. Y la libertad de expresión lleva consigo cierta libertad justamente para escuchar lo que estás diciendo. Decía Bob Marley, la libertad de expresión no es solo nuestro derecho a hablar u opinar, es nuestra apertura a escuchar y a debatir. Solo los debates libres, abiertos y multiperspectivistas nos permiten no alcanzar la verdad absoluta, pero sí acercarnos a una verdad. Y por eso estamos aquí en este podcast. Sin miedo. Apolítico. Y sin miedo a pensar. Y sin miedo a pensar.
a ver, digamos que nuevas ideas o ideas de quien piensan distinto siempre van a generar una suerte de resistencia. Vamos a la historia, ¿no? La teoría heliocéntrica de Copérnico, esto es, que el Sol es el centro del sistema planetario, fue criticada por la Iglesia en su momento. Es más, publicó un libro y en 1600 algo, inicios de 1600, 1616, la Iglesia, debido al conflicto con la teología, ordenó que desaparezca el libro. 100 años después, Galileo Galilei sale y dice lo mismo. Señores, el centro es el Sol, no es la Tierra. Pues antes se pensaba que la Tierra era el centro alrededor del cual giraban todo el universo, ¿no? Galileo Galilei sale y dice, no, el Sol es el que está en el centro del universo. Pero en 1663 la Iglesia lo condena a arresto domiciliario y le dice que tiene que adjurar a sus ideas porque están equivocadas. Hoy sabemos que la Tierra gira alrededor del Sol, no al revés. Luego, sin libertad de expresión, seguiríamos pensando como en el medioevo o mucho más atrás. A ver, la libertad de expresión justamente te permite escuchar ideas nuevas. Y escuchar ideas nuevas te permite ampliar tus conocimientos o rechazarlos, pero ya los escuchaste, ya abriste esa posibilidad. No hay barrera, cerradura ni cerrojo que pueda imponer a la libertad de mi mente, decía la escritora británica Virginia Woolf. Entonces, la libertad de expresión es fundamental para el progreso, pero ¿dónde está su límite? ¿Podemos entender que la libertad es sinónimo de ausencia total de normas? A ver, la palabra libertad no significa ausencia total de normas. No es lo mismo decir, esta persona es tonta, o decir, sé con certeza que esta persona es un corrupto porque aceptó dinero de esta otra persona para beneficiar a los contratos millonarios de la primera persona. Es más, tengo pruebas, pero no las voy a mostrar todavía. No es lo mismo un hecho comprobable que una opinión. Y el que yo diga, esta persona es un tonto, o que diga, esta persona es un corrupto y tengo hechos, pero no los voy a demostrar, y no tengo dudas, pero tampoco tengo... ¿cuál es la frase exacta, señores? ¿Me ayudan? No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Es una opinión, no es un hecho, es una opinión. A ver, en el marketing existe la publicidad engañosa, ¿no? En la esfera pública existe la difamación. La libertad no es una licencia para mentir a propósito ni para incitar al caos. La libertad de expresión tiene sus límites. Esos límites comienzan cuando se propaga el odio, cuando la dignidad de otra persona es violada. La libertad de expresión implica la posibilidad de expresar ideas sin temor, de generar debates en el seno de sociedades democráticas y de respetar a aquellas personas que opinan de forma diferente, pero también implica apertura para escuchar. De hecho, si lo vemos desde la perspectiva histórica, para los griegos, que ellos empezaron escribiendo esto, para los antiguos griegos una libertad de expresión era un deber cívico que te permitía, por un lado, llegar a la verdad y por otro, llegar a una instancia de justicia en una comunidad. Es más, cuando Aristóteles escribe Ars Retórica y habla del discurso que tienes que utilizar en público, él dice que el discurso tiene, entre otros, dos elementos claves, que son etos y logos. Etos, la credibilidad, y logos, la razón. Y en el ecosistema digital esto es crucial. Las redes sociales y la inteligencia artificial, si bien dan voz a todos, también nos fragmentan tremendamente. Nos polarizan en balcanizaciones de los puntos de vista, donde solo interactuamos con lo que confirma nuestras creencias. Por eso sostengo que reconocer, respetar tu derecho a opinar no significa que tu opinión es respetable. Te pongo un ejemplo. Yo puedo opinar de tecnología, pero preferiría que lo haga Nuno, porque él sabe más de tecnología que yo. Luego, ¿mi opinión es respetable? No lo es, porque no sé de tecnología. Debes respetar que yo tenga la opinión, eso es distinto, pero que yo respete tu derecho a una opinión no significa que tu opinión per se es respetable. Ahí el filósofo español Marina tiene una anécdota genial, ¿no? Cuenta que a sus alumnos les pregunta
es verdad que todas las opiniones son respetables y cuando le responden que sí, él dice lo que es respetable es el derecho a exponer tu opinión sin que haya una inquisición. Pero la respetabilidad de las opiniones depende del contenido de tus opiniones. Por eso vemos con tantas opiniones injustas, opiniones religiosas, opiniones pagadas, opiniones estúpidas y estúpidos opinando. Creo que la solución podría estar en algo que propone Noam Chomsky, el lingüista. Dice, si no creemos en la libertad de expresión de quienes no piensan como nosotros, simplemente no creemos en ella. Porque son los debates libres, abiertos y multiperspectivistas los que permiten acercarse a una verdad. Luego regreso a tu pregunta. ¿Censura? No a la censura. Pero también no al libertinaje masificado que implica alguna digitalización de contenidos. Creo que ahí estamos abusando. Así que en resumen, aférrate a tu opinión, por desinformada que sea, pero no intentes hacer pasar tu deseo por la realidad, porque los hechos son el cimiento. Y si quieres ampliar tu mente, tu caja de la que hablábamos, busca la expresión que te incomoda, que te desafía. El progreso siempre ha venido de una idea que se burla de tu creencia establecida. Sí, yo creo que lo otro que debemos entender es que estar en contra de algo no significa estar a favor del contrario. Correcto. Y viceversa. Porque una crítica a una idea o un concepto no es una crítica a una persona, no es un ataque personal. Y ahí la recomendación es que vayan al capítulo anterior a ver la tesis de conflictos de relaciones y conflictos de tareas, el episodio 21 sobre conversaciones y conflictos de tareas. Y con esto cerramos el episodio de hoy. La libertad de expresión es un derecho y es una responsabilidad. Es el mecanismo que rompe nuestros modelos internos. Utilícenla para debatir, no para mentir. Utilícenla para escuchar, no solamente para gritar. Expresar una opinión distinta a la idea que masivamente mueve la sociedad puede ser complicado. Puede ser complicado. Y podríamos hablar de la sociedad del relato, la teoría de la espiral de silencio de Newman y la sociedad karaoke, pero atención con esto. Ya sea en decisiones financieras o en opiniones sobre terrorismo, el ser humano, cada uno de ustedes o de nosotros, tendemos a ser influenciados por lo que opinan los demás. Y hay que ponerle cuidado a ese tema. Las posiciones minoritarias tienden a enmudecer, mientras que las mayoritarias aumentan y se refuerzan debido a los distintos elementos sociales. Pero hay una certeza, la libertad de expresión se gana ejerciéndola. Ejérzanla, escríbanos, cuéntenos qué les gusta, qué les disgusta, qué temas les gustaría que tratemos aquí en el podcast de Mogul. Creo que nos pueden escribir a través de redes sociales, bueno, aquí abajo en comentarios. De hecho, suscríbanse a Mogul, suscríbanse a ChromaClick, suscríbanse y escríbanos a través de redes sociales, @MogulDesarrollo, o a través de, pueden suscribirse al blog, en donde está este y otros informes, www.moguldesarrollo.com. Y creo que hasta aquí terminamos. Nos vemos en el próximo programa. Llegamos al final de este episodio de Mogul. Esperamos que el análisis de hoy te haya ofrecido nuevas perspectivas y herramientas para navegar en un mundo cada vez más complejo. Recuerda que, ante la avalancha de información, la clave está en buscar insights, crear diálogos y revelar soluciones. Gracias por habernos acompañado. Si te gustó, comparte. Hasta el próximo episodio. Gracias. Adiós.